Bendiciones. Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 del verso 20 al verso 24. Y dice la santa palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiero comenzar diciendo que de este tema yo le hace algún tiempo atrás, cuando estaba realizando unos devocionales, pero hablé desde el verso 17 al verso 19, no contemplé el 20 en adelante, por lo que los que escucharon la primera parte les va a ser más fácil comprender la segunda. Y quiero manifestar eso porque tal vez la intención de aquellos momentos de los devocionales era para luego ir ampliando esos mismos temas, ir ampliándolos un poco más, porque allí sinceramente se quedaba un poco cortos, inclusive ven unos que eran demasiado cortos, porque no sabía, cuando eso no tenía la oportunidad de usar más de 3 minutos, inclusive no sabía que se podían usar ni 3, inclusive hubieron algunos que era prácticamente como introducir y dejar allí las cosas. Entonces, dicho eso, quiero manifestar y proseguir con el tema cómo vivir en Cristo. El anterior, si no me equivoco, era de qué cosas, despojados o despojados de estas cosas, se llamaba el anterior. Ahora, la palabra de Dios nos habla en estos 4 versos. Pablo está aquí contrastando la vida sin Cristo con la vida en Cristo. Está haciendo un contraste entre lo que somos cuando vivimos sin Cristo y lo que debemos ser cuando vivimos con Cristo. Anima a los cristianos a despojarse de su antigua manera de vivir, que está corrompida por los deseos engañosos, y a renovarse en el espíritu de su mente. Esta renovación implica vestirse de una nueva naturaleza, la cual ha sido creada a imagen de Dios, en justicia y santidad y verdad, reflejando así las enseñanzas que han aprendido de Cristo. Entonces, con esta pequeña introducción al pequeño mensaje de hoy, quiero que hablemos, y para esta disertación quiero establecer 3 segmentos, bajo 3 segmentos principales en estos 4 versos, y son despojarse, renovarse y vestirse. Y para ello vamos a comenzar con el primero, despojarse. Vamos a leer el verso 20-21. Dice la escritura en Efesios 20-21: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Pablo comienza con una clara distinción, a diferencia del mundo pagano que vive en la vanidad de su mente, según el verso 17. Recuerden que les comenté de lo que he hecho anteriormente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Eso en la vieja manera de vivir, ¿verdad? Viciado, verso 17. Entonces, que viven en la vanidad de su mente y con el entendimiento entenebrecido, verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces, vemos que el mundo, al tener un entendimiento entenebrecido y al vivir en la vanidad de su mente, contemplan las cosas de diferente manera que nosotros. Miran las cosas desde otra perspectiva. Sus prioridades, sus anhelos, sus metas, sus proyectos giran en una posición diametralmente opuesta a Dios. ¿Por qué?
porque ellos no tienen una llenura de Dios en su corazón, menos tienen al Espíritu Santo llenando sus vidas, y por tanto hay una vaciedad en ellos. Esa vanidad es la misma palabra que se utiliza en Eclesiastés para una vaciedad, una futilidad de vida, algo vacío, algo hueco. Y también la segunda parte que habla de entendimiento entenebrecido es que están confundidos, no miran las cosas con claridad, no miran las cosas claramente. ¿Ok? Entonces nosotros al tener ese abismal conceptos, esas abismales diferencias, por supuesto que debemos pensar diferente. Ahora, el pasaje comienza diciendo, ahí le leímos el verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ok. Dice, los creyentes han recibido una enseñanza diferente. ¿Por qué digo esto? Porque el pasaje me enseña y me dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Habéis aprendido así, una enseñanza diferente. El cristiano debe haber recibido una enseñanza diferente. De hecho, debe estar recibiendo una enseñanza diferente. Si tú y yo no tenemos una enseñanza diferente, no estamos caminando en las cosas de Dios, o no estamos en el lugar correcto, si no nos están enseñando cosas diferentes. ¿Por qué? Porque es la enseñanza la que forma a las personas. ¿Cómo decirlo? Si tú estás en una escuela donde te están enseñando leyes, es muy probable que esas personas que están en esa escuela, la gran mayoría, lleguen a ser personas que respetan la ley, personas que se aplican a la ley y personas que probablemente vivirán de la ley. Serán abogados, serán jueces, serán fiscales, etcétera. Porque lo que nos enseñan o lo que aprendemos prácticamente es lo que vivimos. Entonces, tenemos que recibir una enseñanza diferente. El cristianismo no es solamente un conjunto de reglas, sino una relación con una persona. Bien, Cristo. Está bien conocer las leyes, está bien conocer los reglamentos y los estatutos, pero es algo mucho mayor que esto. Es una relación con Cristo. Por eso aquí dice que los cristianos recibimos una enseñanza diferente. Significa entonces haber oído, haber sido enseñado por Él y haber conocido la verdad que está en Él, y esa verdad es Él. Ver que el verso 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad le habéis oído. ¿Qué significa si en verdad le habéis oído? ¿Por qué hace ese hincapié y menciona si en verdad le habéis oído? Bueno, porque muchas veces estamos en un lugar y estamos todos escuchando la misma enseñanza, la misma disertación, la misma exposición bíblica, pero es de acuerdo a como tú estés escuchando en tu corazón que esto va a cobrar vida e interés en lo que tú haces. Entonces, si es que en verdad le habéis oído, si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Esa es la otra parte importante. Por Él enseñados. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Podemos tener maestros muy eruditos, podemos tener personas con mucha capacitación para enseñar, licenciados, máster en educación, personas con una forma de oratoria espectacular, con un carisma especial para enseñar, pero no tienen el Espíritu Santo. Ellos pueden coger un pasaje de esto y hacer maravillas con el pasaje en cuanto a la oratoria, en cuanto a la pronunciación, en cuanto a la fonética del mensaje, etc. Pero no podrán tocar tu corazón. ¿Por qué? Porque eso solo lo toca el Espíritu Santo. Entonces dice la Escritura, si en verdad habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús.
Y es que para que podamos ser enseñados por Él, necesitamos que la verdad de Dios esté en nosotros. Y la verdad dijimos que no es una idea abstracta. No, la verdad no es una idea abstracta, sino una verdad. Esa verdad está hecha carne o se encarnó. Esa realidad es Cristo Jesús. Entonces, si tenemos la verdad, la Biblia dice, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, el punto número 2, el primero era despojarse, y el segundo, renovarse. ¿Ok? Despojados del viejo hombre, versículo 22. El primer mandato es un verbo de acción. El primer mandato, ¿cuál era el primer mandato? Despojarse. Era un verbo que necesitábamos ejecutar. Es algo que nos corresponde a nosotros hacer. Despojarse. La imagen que la palabra aquí nos enseña con esta palabra, valga la redundancia, es la de quitarse una prenda de vestir sucia y desgastada. ¿Quién es esa prenda sucia y desgastada? El viejo hombre. Y este representa la naturaleza pecaminosa heredada de Adán, la cual está viciada conforme a los deseos engañosos. Estos deseos no solo son malos, sino que también son fraudulentos, ya que prometen satisfacción, pero solo llevan a la corrupción y a la desilusión. Este despojarse del viejo hombre es un acto decisivo de la voluntad del creyente. Es decir, que te toca a ti, no a Dios. El despojarse es algo que te toca a ti. Muchas personas oran y oran mal. Oran pidiéndole a Dios, Dios, Señor, quítame la ira, reprenden la ira, reprenden las malas palabras, reprenden todas esas cosas. Pero no es así. Eres tú el que tienes que luchar con eso. Soy yo el que tengo que luchar con eso y quitar esas cosas de mi vocabulario, de mi forma de vivir. Es despojarse. Hágase el cargo mira el ejemplo de una persona que está en la calle, de un indigente que tiene la misma ropa no sé cuánto tiempo. Ese hombre necesita despojarse. Esa ropa prácticamente ya es parte de él. Esa ropa ya es parte de su piel. Y cuando él se quiere levantar de allí, él tiene que quitarse esa ropa, y solamente el hecho de quitarse esa ropa le da una imagen diferente. Bueno, el hombre no es diferente en el sentido espiritual. Está viciado conforme los vicios o los deseos engañosos de la carne, y estos hacen que nos veamos sucios, que nos veamos harapientos, que nos veamos asquerosos, inmorales, y cuando abren la boca, sucios y vulgares. Pero solo el hecho de quitarnos esa ropa y vestirnos de verdad, dejando ya al lado la mentira, dejando al lado la calumnia, dejando al lado todas esas cosas, porque Cristo ha venido a vivir en nosotros. Entonces ahora Dios comienza esa parte que le toca a Él, pero la que te toca a ti, te toca a ti. Es decir, no te toca a ti, es decir, te toca a ti, no a Dios. Una ruptura consciente con la forma de vida anterior al encuentro con la vida en Cristo. Es una ruptura consciente. Tú estás en conciencia, en claridad, en perspectiva, que vas para una vida en Cristo, que vas para una vida nueva, para una vida diferente. Por tanto, es tu decisión, es mi decisión, romper con ese patrón de vida anterior y volverse a Cristo. Punto 3. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Este verso describe el proceso interno que acompaña al despojarse del viejo hombre. Voy de nuevo. Este verso describe el proceso interno que acompaña al despojarse del viejo hombre. Si tú no te renuevas internamente, ni saques lo que hay dentro, porque se va a volver a llenar de suciedad, porque se va a volver a infectar, porque no está nada tomando su lugar. Tú necesitas despojarse de esa vieja naturaleza pecaminosa y viciada conforme a las obras engañosas del pecado, pero vestirse, renovarse en el espíritu de vuestra mente, de nuestra mente.
Dice, la renovación no es superficial, ocurre desde lo más profundo de tu ser. ¿Dónde? Recuerde que mente aquí representa el corazón, la voluntad, la conciencia, las emociones, las alternativas del hombre. Entonces es renovados en el espíritu de vuestro corazón, podríamos decir, de vuestro intelecto, de vuestro conocimiento, de vuestra voluntad, de vuestras acciones, en el espíritu de vuestro corazón. Entonces, ¿verdad? Conciencia. Ahora tienes claridad, tienes dos conocimientos, bien y mal, con dos ciencia, dos conocimientos, bien y mal. La mente del creyente, antes cegada por el pecado, debe ser transformada por el Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Recuerde que comenzamos diciendo, si habéis sido por Él enseñados, si habéis oído en verdad a Cristo, que la palabra de Dios, esta transformación mental es la base de un cambio genuino en la conducta del individuo. Esta transformación mental, esta transformación en lo interior, esta transformación en el corazón, es la base, es sobre lo cual se solidificará un cambio genuino en la conducta del cristiano. No se trata de un simple ajuste, no es simplemente ajustar cosas, quitar aquí y poner allá. No se trata simplemente de un comportamiento, sino de un cambio de perspectiva, valores, pensamientos y acciones. Lo diré de nuevo. Se trata de un cambio de comportamiento, o sea, no se trata solamente de un ajuste en el comportamiento tuyo, sino de un cambio de perspectiva en los valores, en los pensamientos y en las acciones. Eso es renovarse en el espíritu de vuestra mente. Verso 24. Vestidos del nuevo hombre. Mira que el primero es renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, vestidos del nuevo hombre. Verso 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El tercer y último mandato es vestirse del nuevo hombre. Vestirse del nuevo hombre. Ese es el mandato. Si el despojarse es un acto negativo, ¿qué quiero decir con esto? Es dejar lo malo. El vestirse es una acción positiva, es decir, tomar lo bueno. El nuevo hombre es la nueva naturaleza creada por Dios en la salvación. A diferencia del viejo hombre que está corrompido, el nuevo hombre ha sido creado a la imagen de Dios. El nuevo hombre ha sido creado a la imagen de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. De cierto te dijo, le dijo en la segunda ocasión, si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Entonces, es una nueva criatura creada ahora a la imagen de Dios. Y quiero tener aquí hacer un pequeño comentario. Mire qué interesante. La Escritura dice, si no naces de nuevo, no podrás ver, y si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Nos dice que es una nueva imagen, una nueva criatura. Y si nos vamos al libro de Génesis, dice la palabra de Dios que cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. A imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. ¿Cómo los crió Dios? A su imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? Santa. ¿Cuál es la imagen de Dios? Justicia. ¿Cuál es la imagen de Dios? Verdad, misericordia y tantas cosas más que podríamos decir. Pero Dios nos dio una imagen santa. Cuando Dios creó al hombre, lo creó santo, puro, limpio, inocente. Y cuando Dios restaura al hombre de nuevo, le devuelve esa identidad perdida en el jardín del Edén y le devuelve esa imagen pura, esa imagen limpia, esa imagen anterior, esa imagen genuina, esa imagen con la cual Dios creó, vamos a decir, ese producto, que era bueno en gran manera. Esa imagen de Dios la vuelves a tomar entonces. Creado nuevo, dice el hombre de Dios está creado a la imagen de Dios.
Esta nueva naturaleza se caracteriza por la justicia, la santidad de la verdad. La justicia, aquí la justicia se refiere a vivir en rectitud, y conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es justicia? Es vivir de acuerdo a la conducta que Dios quiere que tengamos, a la conducta que Dios quiere que ejecutemos. Dice, se refiere a vivir en rectitud y conforme a la voluntad de Dios. Mientras que la santidad, dice en esta palabra, habla de pureza, osiotos en griego, habla de pureza y devoción. Vestirse del nuevo hombre es manifestar en la vida diaria la justicia y la santidad que ya son inherentes a la nueva creación en Cristo. Es decir, la justicia y la santidad vienen en el paquete de la nueva criatura. Al ser inherentes, están en nosotros, están dentro. Dios las puso. Como Él puso eternidad en nosotros, también Él puso en nosotros, al crearnos como nueva criatura, santidad, justicia y rectitud, justicia y santidad, justicia y pureza. Él lo puso en nosotros. Ya son inherentes de nosotros. No tenemos que buscarlas, no tenemos que adquirirlas, no tenemos que ir a comprarlas. No, son nuestras. Están en nosotros. Vienen en el paquete de la salvación. Ahora, con esto que he dicho, quiero aplicar de alguna manera sencilla y práctica lo que hemos hablado o lo que he tratado de comunicar en esta ocasión. En Efesios 4, del verso 20 al verso 24, es una poderosa exhortación a la santificación. Nos está exhortando a vivir una vida santa, apartarnos y quitar de nosotros todas aquellas cosas que no agradan a Dios, que se han adherido a nosotros en el transcurrir de la vida. En la primera parte, como me manifesté anteriormente, del verso creo que 17 al 20, introducía en aquella ocasión diciendo que era inevitable que si comenzamos a cruzar por un bosque, por un lugar que no es la carretera principal, por un lugar donde hay maleza, es imposible que lleguemos al otro lado sin ensuciarnos, que lleguemos al otro lado sin que se nos peguen abrojos, murisecos, otro tipo de malezas, suciedades. ¿Por qué? Porque estamos pasando por un lugar donde existen estas cosas. Entonces, como cristianos estamos pasando por un mundo y es difícil que no se nos peguen cosas de este mundo, pero de allí viene la santidad, que es apartarse de, que es estarse limpiando, como leímos, que es estarse renovando, que es estarse despojando y estar llenando esos vacíos con Dios. Entonces, es una poderosa exhortación a la santificación. No es simplemente un consejo moral. Aquí el apóstol Pablo no está dándoles un consejo a ellos, no. Les está dando un imperativo divino. Les está llamando al creyente a una transformación total. No te está diciendo, te convendría renovarte del nuevo hombre. Te convendría despojarse de esa vieja manera de vivir. Te sería bueno dejar esos malos hábitos. No. Él te está diciendo, vestidos, imperativo, renovados, mandato, imperativo también. No es un consejo moral, no lo es. Es un llamado a una transformación de santificación total en el cristiano, a abandonar la vieja vida de pecado, a permitir que el Espíritu Santo renueve su mente y a vivir activamente la nueva vida que Dios le ha dado, o te ha dado y me ha dado a mí. ¿Cómo está esta vida? ¿Cómo debe ser caracterizada esta nueva vida? Debe ser caracterizada por la justicia y la santidad. Es un llamado a que la conducta externa del creyente refleje la realidad interna de su unión con Cristo. Lo diré de nuevo. Es un llamado a que la conducta externa del creyente refleje la realidad interna de su unión con Cristo. Es que refleje lo que vives dentro de tu corazón.
Es que manifiestes que verdaderamente Cristo, Jesús, te hizo nueva criatura. Que lo que Él puso inherente en ti, la justicia, la rectitud, la verdad, tú la estás mostrando, yo la estoy mostrando, le estamos mostrando, la estamos viviendo. ¿Estamos acaso viviendo de la manera que Cristo quiere que vivamos? Recuerde que el tema que hoy di fue cómo vivir en Cristo. ¿Cómo vivir en Cristo? Tenemos que vivir despojándonos y renovándonos. Tenemos que vivir llenándonos del nuevo hombre creado según Dios a la imagen de Dios. Debemos vivir una vida que refleje que Cristo está en nosotros. Es un llamado a mi corazón, es un llamado a tu corazón a vivir una vida santa, a vivir una vida para la gloria de Dios. Es un llamado a que hagamos las cosas de la mejor manera. Si no lo hemos hecho, es tiempo. Estamos vivos, hay esperanza. Si te has desenfocado, enfócate. Si has perdido la perspectiva, retómala. Y recuerda, esto no es un consejo moral. Esto no es de pequeños ajustes. Esto no es de ir a ajustes y hacer una configuración, no. Es de ir a tu corazón y tomar una determinación consciente de una ruptura de hábitos, de patrones, de pensamientos y de una vieja manera de vivir que quiere levantarse porque está viciada y te está pidiendo a esta carne que sigan ello y decirle no, yo viviré de acuerdo a la manera en que Cristo quiere que yo viva. Bendiciones.